El aire en la funeraria La Esperanza era espeso, olía a lirios marchitos y al barniz barato de las sillas plegables. Estaba sentada en la primera fila, con la espalda recta, mi traje de luto de hace 20 años, el único que tenía. Mi nombre es Isabela Montalvo. Tengo 72 años, y ese día enterraba a mi padre. La luz era amarillenta y escasa, apenas suficiente para iluminar las coronas de flores que se acumulaban contra la pared, enviadas por personas que apenas lo recordaban. Yo recibía las condolencias con un asentimiento breve, mi mano apretando el pañuelo en mi regazo. No sentía dolor. Aún no. Sentía el alivio frío que sigue a una larga enfermedad. Habían sido 10 años difíciles, y yo había estado allí en cada uno de ellos, mientras otros estaban ausentes. Entonces lo vi, mi hermano menor, Ricardo. A sus 55 años todavía lograba parecer un niño perdido, aunque la vida ya le había marcado el rostro con sus vicios. Entró ruidosamente, asegurándose de que todas las miradas se posaran en él. Se golpeó el pecho, fingió un ahogo. Los vecinos, la pobre doña Ramona de la casa de al lado, lo miraban con esa lástima que él siempre sabía cómo cultivar. Se abrió paso entre las sillas, sus zapatos italianos, demasiado brillantes para la ocasión, rechinando levemente en el suelo de mármol desgastado. Se acercaba a mí, no como un hermano que comparte el duelo, sino como un actor buscando su luz principal. Yo era la audiencia que debía validar su actuación de hijo, pródigo y desconsolado. Se arrodilló a mi lado. El gesto fue tan teatral que me provocó una punzada de vergüenza ajena. Sentí su peso contra mi hombro, y el olor agrio a colonia cara mezclado con algo más, quizás el sudor del miedo. Sus sollozos eran húmedos y ruidosos, diseñados para conmover. «¡Ay, mi viejo! ¡Mi papito!», gemía para la galería. Me abrazó con una fuerza desmedida, apretándome contra su pecho, casi sofocándome. Yo permanecí quieta, una estatua de serenidad en medio de su tormenta, fingida. Podía sentir los ojos de los presentes clavados en nosotros. Nos veían como la imagen trágica de la orfandad, la hermana mayor estoica y el hermanito roto. Qué poco sabían, qué poco sabía yo en ese preciso instante. Levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos, lágrimas de cocodrilo o cansancio, y me sujetó por los hombros. «Isabela, hermana». Su voz era un susurro roto, pero lo suficientemente alto para que la primera fila escuchara. «¿Qué vamos a hacer sin él? Ahora solo nos tenemos el uno al otro. Prométeme que siempre estaremos juntos». Mientras decía «juntos», su mano apretó mi brazo. Fue entonces cuando lo vi. Su manga se retiró levemente, y bajo la luz tenue del salón, algo destelló. En su muñeca izquierda lucía un reloj que yo no le conocía. No era cualquier reloj. Era un Rolex Datejust, inconfundible, de acero y oro. El metal frío brilló por un segundo, un faro de lujo en medio de nuestra supuesta ruina compartida. Mi mirada se fijó en el reloj. Ricardo, mi hermano, que me había llamado llorando hacía solo 3 semanas pidiendo dinero para pagar el alquiler atrasado. Ricardo, que vivía de consultorías que nunca generaban ingresos. Ricardo, ahogado en deudas de juego que mi padre y yo habíamos cubierto en silencio durante décadas. Y ahora llevaba en la muñeca un reloj que costaba más que mis ahorros de jubilación de los últimos 5 años. Levanté la mano, lentamente, y le di unas palmadas en la espalda, sintiendo la tela cara de su traje. «Tranquilo, Ricardo», le dije, mi voz serena, casi quirúrgica. «Papá ya descansa. Debemos ser fuertes». Mi fuerza, sin embargo, ya no era para él. Era para mí. Él asintió, secándose lágrimas que no existían, y se levantó para ir a saludar a unos primos lejanos, retomando su papel de anfitrión doliente. Me quedé sola nuevamente, pero algo había cambiado. El frío de la sala ahora tenía un origen distinto. Hice un cálculo rápido, una costumbre de mis 40 años como enfermera jefe. El costo del funeral, el paquete dignidad de la funeraria, el más económico, ascendía a absarme $3.000, un monto que Ricardo me había dicho por teléfono que no podía cubrir. «Tendrás que usar tus ahorros, Isabela. Yo estoy en ceros. Te lo pago después, te lo juro». Yo había firmado el cheque esa misma mañana, y él llevaba en la muñeca $15.000, como mínimo. El olor a lirios de repente se volvió sofocante.
La pieza faltante. El velorio aún no estaba pagado por él, pero el lujo ya estaba en su muñeca. ¿De dónde había sacado Ricardo Montalvo tanto dinero, tan rápido, mientras nuestro padre agonizaba en el hospital durante las últimas 2 semanas? La sedación paliativa de papá había sido profunda en los últimos días. Apenas abría los ojos. Ricardo, en cambio, parecía haber estado muy ocupado. La promesa que me pidió, «Prométeme que siempre estaremos juntos», adquirió un tono siniestro. No era una súplica de unidad familiar. Era una amenaza velada, una forma de asegurar mi silencio ante algo que yo todavía no entendía. Me ajusté el traje. Observé a mi hermano al otro lado de la sala, recibiendo abrazos, su Rolex brillando cada vez que movía la mano para gesticular su gran dolor. La gente veía a un hombre destrazado por la pérdida. Yo, por primera vez en 72 años, veía a un completo desconocido. Vi el Rolex y supe que el duelo de mi hermano no era por mi padre, era por su dinero, o mejor dicho, por el dinero que acababa de conseguir. La pregunta no era si Ricardo había hecho algo terrible. La pregunta era qué había hecho exactamente y cuánto me costaría a mí descubrirlo. La enfermera jefe siempre guarda la bitácora de todo. Mi turno acababa de empezar. Mi hermano lloraba fuerte en el funeral, pero yo no. La gente confunde la serenidad con la frialdad. No, yo no era su hermana mayor. Ese título es insuficiente. Fui su madre sustituta desde que tengo memoria. Cuando nuestra madre murió, yo tenía 19 años y él apenas 5. Fui yo quien le enseñó a atarse los zapatos y a leer sus primeras letras, mientras papá se perdía en un laberinto de dolor y trabajo. Ricardo aprendió desde muy pequeño que mis manos siempre estarían ahí para sostenerlo, sin importar el costo para mí. Y el costo, desde el primer día, fue alto. Mi vida se definió por sus necesidades, una deuda que él firmó y yo pagué. El primer gran pago lo hice en 1975. Tenía la carta de aceptación sobre mi escritorio, con el sello de la Universidad Nacional. Una beca completa para estudiar medicina. Era mi sueño, la culminación de años de ser la mejor alumna. Pero ese mismo mes, mamá murió. Papá, destrozado, no podía manejar la casa, y a un niño de 5 años. Ricardo lloraba por las noches buscándola. Así que rompí la carta. Renuncié a la beca y me inscribí en el turno nocturno de enfermería. Empecé a trabajar medio tiempo en la farmacia del barrio. El olor a éter y jabón antiséptico reemplazó el sueño de un bisturí. Él tuvo una infancia. Yo tuve responsabilidades. Los años pasaron y mi vida se convirtió en una serie de turnos dobles en el Hospital San Marcos. Ascendí rápido. Era metódica, precisa. No dejaba nada al azar. Me convertí en enfermera jefe. Mientras yo aprendía a manejar la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos, Ricardo aprendía a manejar la culpa en los demás. Papá nunca se recuperó del todo y tuvo su primer infarto a mediados de los 90. Fue un golpe duro, pero lo peor fue descubrir que la hipoteca de la casa, nuestra casa, en la calle Los Fresnos 123, estaba a punto de ser ejecutada. Papá había dejado de pagarla y Ricardo estaba emprendiendo. Recuerdo la tarde exacta en que fui al banco. Llevaba mi uniforme blanco almidonado. El gerente me miró con lástima. Eran $45,000 los que se debían para salvar la casa de 250 metros cuadrados que mi madre había amado. Papá estaba en el hospital y Ricardo estaba en algún viaje de negocios que, como siempre, resultó en fracaso y más deudas. Así que firmé. Tomé todos mis ahorros, los que había guardado para mi propia vejez, para comprar un pequeño departamento, y liquidé la deuda. Pagué cada centavo de esa casa. Yo salvé el patrimonio familiar. Ricardo ni siquiera me dio las gracias. Simplemente asumió que el techo sobre su cabeza era un derecho adquirido. Mientras yo contaba los centavos y reutilizaba las bolsas de té, Ricardo vivía una vida de fantasía. Sus emprendimientos eran un pozo sin fondo. Restaurantes que cerraban en 3 meses, importaciones de productos dudosos, esquemas piramidales. Siempre necesitaba capital inicial. Siempre volvía a mí, no a papá. Isabela, es una inversión segura esta vez. El doble de retorno en 6 meses. Yo sabía que era mentira, pero papá me pedía que lo ayudara, que
Es el menor, así que lo ayudaba, no por él, sino por ver la paz en los ojos de mi padre. Cada préstamo no devuelto era una pequeña fractura en mi respeto por él, pero también un ladrillo más en la casa que yo sostenía sola. Esa casa de los Fresnos 123 era mi ancla y mi prisión. Yo pagué por ella, pero nunca me sentí dueña. Era el escenario de los cuidados de papá y de las crisis de Ricardo. Yo vivía en el pequeño cuarto de servicio, el que daba al patio trasero. Para tener mi espacio, el resto de la casa era para ellos. Yo la mantuve, yo la reparé. Cuando el techo tuvo goteras en 2010, fui yo quien pagó los $5.000 de la reparación. Cuando la cocina necesitó una reforma completa, en 2018, porque la plomería era un desastre, fui yo quien firmó el cheque de $12.000. Ricardo solo aparecía para quejarse de que el ruido de los obreros lo distraía de sus negocios. El último sacrificio fue el más doloroso. Ocurrió hace apenas 2 años, en 2023. Ricardo llegó a mi pequeño apartamento rentado. Me había mudado cerca del hospital para estar tranquila. Una noche olía a alcohol y desesperación. Se arrodilló en mi cocina, exactamente como lo hizo hoy en el funeral, y lloró. Esta vez, las lágrimas eran reales. Le debía los $10.000 a un prestamista que le había amenazado con romperle las piernas. Dijo que había usado el dinero para una oportunidad de importación que falló. La verdad, la supe después por doña Ramona. Es que lo había perdido todo en un casino clandestino en menos de una semana. Es la última vez, Isabela. Te lo juro por la memoria de mamá. Esa fue la frase que usó. La memoria de mamá. Me dio asco, pero vi el terror genuino en sus ojos. Fui al banco al día siguiente y saqué los sus $10.000 de mis ahorros de jubilación. El dinero que había guardado para mis propios cuidados médicos futuros, por si acaso, se los di en un sobre. Él tomó el dinero, me besó la mano y desapareció por 3 meses. Cuando volvió a aparecer, actuó como si nada hubiera pasado, como si el dinero simplemente me sobrara. Esa fue la última vez que le di algo, o eso creía yo. Lo peor no era el dinero, era el abuso sutil, el gaslighting constante que había perfeccionado durante 50 años. Cada vez que yo intentaba poner límites, cada vez que cuestionaba sus gastos o sus mentiras, él giraba la conversación. Isabela, siempre tan preocupada por el dinero. Es solo dinero. Vives como una monja, me decía riéndose. Usaba mi prudencia como un arma contra mí. Mi ahorro no era disciplina, era tacañería. Mi estabilidad no era un logro, era una vida aburrida. Él era el soñador. Yo era el ancla que, según él, intentaba hundirlo con mi negatividad. Y luego venía el golpe maestro de su manipulación. Por eso te quedaste sola, Isabela. Me espetó una vez, durante una cena de Navidad en la que le negué un préstamo para un auto nuevo. No sabes vivir. Déjame los negocios a mí. Yo sé moverme. Tú solo sabes cuidar enfermos. Esa frase se me quedó grabada. Solo sabes cuidar enfermos. Lo decía como un insulto, como si mi profesión, mi vida entera de servicio en el Hospital San Marcos, fuera una habilidad menor, doméstica, servil. Él, el hombre de negocios fracasado, era el que sabía moverse. Yo, la mujer que había salvado su casa y su vida varias veces, solo era buena para cambiar sábanas y tomar la presión. Confundió mi servicio con servidumbre. Confundió mi paciencia con estupidez. Ese fue su error. Porque cuidar enfermos, ser enfermera jefe durante 40 años, me enseñó algo que él nunca aprendió. A observar, a ver los detalles que nadie más ve, a leer los signos vitales de una situación. Aprendí a detectar una mentira en el pulso acelerado de un paciente, en el sudor frío de su frente. Aprendí que los síntomas más pequeños, como un cambio en la respiración, pueden anunciar una crisis mortal. El Rolex en su muñeca no era un síntoma pequeño, era una hemorragia masiva. Mirando hacia atrás, a esa larga fila de sacrificios, mi carrera, mis ahorros, mi paz mental, entendí que no eran actos de amor, sino habilitaciones de un parásito. Los $45.000 de la hipoteca, los $10.000 del prestamista, los incontables miles en reparaciones y préstamos que nunca volví a ver. Todo era un preludio.
El funeral de Smyaciomies. Papá no era el final de una era, era el comienzo de una guerra. Y Ricardo, al subestimar a la enfermera que solo sabía cuidar enfermos, acababa de cometer su primer y último error fatal. Él pensaba que yo estaba de luto. Yo estaba haciendo un diagnóstico. Pasaron 2 días. El olor a lirios del funeral se había impregnado en mi ropa, pero la procesión iba por dentro. Fui a la casa, a los Fresnos 123. Era una mañana de martes, soleada. Tomé un taxi. No quise caminar. Al llegar noté que el jardín que yo había cuidado durante una década estaba seco. Las rosas que planté con papá se habían marchitado, sus cabezas caídas y negras. Un mal presagio. Me paré frente a la puerta de madera, la misma que yo había lijado y barnizado 3 veranos atrás. Saqué mi llavero, el de siempre, con la pequeña medalla de plata que mamá me dio. Metí la llave en la cerradura. No giró. Sentí el tope metálico, frío y definitivo. La empujé, la saqué, la volví a meter. Nada. El mecanismo había sido cambiado. Un escalofrío me recorrió. Retrocedí un paso y toqué el timbre. Un acto que se sintió extraño, como una visita en mi propia vida. Escuché pasos adentro, pasos que no eran los de mi padre, ni los míos. La puerta se abrió, pero solo unos centímetros, detenida por la cadena de seguridad. Una mujer de unos 50 años con el cabello teñido de rubio y ojos desconfiados me miró a través de la rendija. «¿Sí?», dijo con un tono cortante. «Buenos días», dije, mi voz sonando más firme de lo que me sentía. «Soy Isabela Montalvo. Esta es mi casa. Mi llave no funciona». La mujer frunció el ceño. «Disculpe, ¿usted quién es?», repitió. «Aquí no vive ninguna Isabela». Detrás de ella apareció un hombre en pijama, bostezando. «Cariño, ¿quién es?». Él me miró y luego le dijo a ella. «Quita la cadena. Debe ser la hermana de la que habló Ricardo». La mujer, que supe después era la señora Delgado, me miró de arriba abajo, su mirada evaluándome. El mundo empezó a moverse más despacio. El hombre, el señor Delgado salió al porche, cerrando la puerta detrás de él. «Señora, lamento su pérdida. Ricardo nos habló mucho de usted». Hizo una pausa, incómodo. «Pero creo que hay un malentendido. Nosotros compramos esta casa». La frase colgó en el aire quieto de la mañana. ¿Compraron? ¿Qué habían comprado? Mi cerebro de enfermera empezó a buscar síntomas, a organizar datos. ¿Cuándo? ¿Cómo? Eso no es posible, dije. Mi padre acaba de morir. El señor Delgado suspiró, claramente fastidiado. «Mire, señora, tenemos todos los papeles. La compramos hace una semana, legalmente». Me alejé del porche, mi bolso de cuero viejo apretado contra mi pecho. Me senté en el borde de la jardinera muerta. Saqué mi celular. Mis dedos, por primera vez, temblaron. Marqué el número de Ricardo. Contestó al tercer tono, su voz somnolienta y molesta. «Isabela, estoy ocupado». Mi voz salió plana, sin emoción. «Ricardo, hay gente en la casa. Dicen que la compraron. ¿Qué hiciste?». Hubo un silencio y luego un suspiro de impaciencia. «Ay, Isabela, siempre tan dramática». «Sí, la vendí. Necesitaba el dinero. Te daré algo». Así de simple, como si hubiera vendido un mueble viejo. «¿Dinero?», repetí, mi voz apenas un susurro. «¿Qué dinero, Ricardo?». Él se rió, una risa corta y amarga. «La tuve que vender rápido, ¿entiendes? Los negocios son así. Saqué 200.000. 200.000. Yo sabía por el avalúo del seguro del año pasado que la casa valía más de 400.000. La había vendido, por la mitad de su valor. «Isabela, no te preocupes. Te daré algo para tus cosas. Unos $15.000. ¿Contenta?». $15.000. Era el precio que él le ponía a los $45.000 de la hipoteca que yo pagué, a las reparaciones, a mi beca perdida, a mis 40 años de cuidados. Era una limosna. Colgué. No le respondí. Me levanté y caminé de regreso a la puerta. Los Delgados seguían allí, mirándome con una mezcla de pena y nerviosismo. «Por favor», dije, «muéstrenme los papeles. Muéstrenme el poder con el que mi hermano vendió esta casa». Se miraron. El señor Delgado asintió. Entró y regresó con una carpeta de manila. Me extendió una copia de un documento. «Aquí está. El poder notarial. Todo legal. Firmado ante el notario Jiménez». Mis ojos se fijaron en el papel.
La prueba 1. Lo tomé. Era un poder notarial amplio, dándole a Ricardo control total sobre los bienes de mi padre. Lo devoré con la mirada. Mi experiencia en leer expedientes médicos me hizo rápida para encontrar los datos clave. Mis ojos se clavaron en la parte inferior. La fecha, 15 de octubre, 4:30 p.m., la hora exacta de la visita de la tarde en el hospital. Y la firma de mi padre. O lo que pretendía serlo. Era un garabato tembloroso, una línea patética que no se parecía en nada a la caligrafía firme que mi padre tuvo, incluso en sus últimos años. Esa no es su firma, dije en voz alta. Más para mí que para ellos, pero la firma era lo de menos. La fecha lo era todo. 15 de octubre, a las 4 de la tarde. Un frío intenso, más que el de la funeraria, se apoderó de mí, porque yo sabía exactamente dónde estaba mi padre. El 15 de octubre a las 4:00 p.m. Estaba en la cama 304 de la unidad de paliativos del Hospital San Marcos. Papá no podía sostener un vaso, murmuré. Mucho menos firmar un documento legal en una notaría. Los Delgado me miraron con esa lástima que empezaba a detestar. La señora Delgado se atrevió a hablar. Mire, señora, su hermano nos dijo que usted... Bueno, que está muy... afectada por el duelo. El señor Delgado añadió, bajando la voz. Nos advirtió que usted podría... confundir las cosas. Que a su edad, estas noticias... No usaron la palabra. No la necesitaron. La trampa de Ricardo era clara. Yo no era una víctima de fraude. Era una anciana senil. Asentí lentamente. Les devolví el papel. Entiendo. Gracias por su tiempo. No grité. No lloré. No les dije que eran los compradores de un bien robado. Simplemente me di la vuelta y me alejé de la casa que había pagado, de las rosas que había plantado. Ellos vieron a una anciana derrotada, confundida, aceptando su destino. Ricardo, si me estaba mirando desde algún lado, seguramente estaría celebrando. Había ganado. Creía que me había anulado. Pero Ricardo olvidó algo fundamental. Ricardo me cree senil. Perfecto. Una enfermera jefe sabe que la demencia tiene síntomas específicos. Él olvidó que yo fui enfermera jefe por 40 años. Yo sé cómo leer un expediente. Yo sé cómo documentar la verdad. Él piensa que... La batalla terminó porque tiene un papel firmado. Yo sé que la guerra acaba de empezar, porque yo tengo los hechos. Él usó una mentira. Yo usaría la verdad, una verdad clínica y documentada. Al día siguiente tomé el autobús al Hospital San Marcos. El olor a cloro, a café rancio y a enfermedad me recibió como un viejo amigo. Caminé por esos pasillos con la autoridad que me dieron 4 décadas de servicio. Fui directo al archivo de piso. Clara, la nueva jefa de enfermeras, había sido mi interna, una joven brillante a la que yo misma entrené. «Isabela», dijo, abrazándome fuerte. «Lo siento tanto por tu padre. Qué duro». «Gracias, Clara. Escucha, necesito un favor. Es para un papeleo del seguro. Una tontería burocrática. Necesito una copia certificada de la bitácora de enfermería de mi padre, de su última semana, del 12 al 20 de octubre. Clara ni lo dudó. «Por supuesto, jefa». Todavía me llamaba jefa. «Te la tengo en una hora». Fui a la cafetería, me tomé un té negro y... esperé. A las 10:00 am tenía el fajo de papeles en mi bolso. Regresé a mi pequeño apartamento rentado, el lugar que Ricardo despreciaba. Puse la tetera y luego extendí los folios oficiales sobre la mesa de la cocina. Saqué mi vieja lupa de lectura, la que usaba para las ampollas de dosis pequeñas. La prueba 2. Mis manos estaban firmes. Busqué la hoja del 15 de octubre, la caligrafía precisa de la enfermera de turno, una chica que yo también había entrenado. Y ahí estaba, tinta azul sobre papel blanco. Leí la entrada. 9:00 am. Se contacta al médico de paliativos por agitación del paciente. Se ordena aumentar la bomba de infusión de morfina a 10 mg hora. Paciente entra en sedación paliativa continua. Mi corazón dio un vuelco. Sedación continua. La palabra que necesitaba. Pero busqué más. Busqué la hora clave. La hora del poder notarial. 16:00 p.m. 4:00 p.m. Encontré la entrada de la enfermera de esa tarde. Era clara como el agua. 16:00 p.m. Signos vitales estables. Paciente no.
reactivo, sin respuesta a estímulos verbales o físicos. Lo releí, sin respuesta a estímulos. Mi padre no solo no podía firmar, estaba en un coma inducido por morfina. Ricardo había llevado a un notario a ver a un hombre inconsciente. O, más probablemente, ni siquiera lo había llevado. Era un fraude completo. Con el expediente del hospital en mi bolso, busqué el número de la hija de mi vieja colega, Carmen, la doctora Camila Herrera, una abogada de la que decían que era implacable, una cirujana legal, la llamé. Doctora Herrera, soy Isabela Montalvo, hija de Carmen, la enfermera. Mi hermano vendió la casa de mi padre mientras él agonizaba con morfina. Tengo la bitácora del hospital. Necesito anular esa venta y necesito que él pague. Hubo un silencio en la línea y luego una voz fría y profesional. Tráigame esos papeles y consiga una foto de ese poder notarial, como sea. Le expliqué que los Delgado me lo habían mostrado. La doctora Herrera fue rápida. Perfecto, los citaremos a ellos también, pero primero vamos a visitar al notario. 2 días después, estábamos en la opulenta oficina del notario Jiménez. La doctora Herrera puso un pequeño grabador digital sobre la mesa de caoba. Doctor Jiménez, autorizo la grabación de esta consulta para nuestros archivos. Su voz no admitía réplica. El notario, un hombre sudoroso con un traje caro, nos miraba con nerviosismo. La doctora Herrera no perdió el tiempo. Puso la copia de la bitácora del hospital sobre la mesa, junto a la foto del poder notarial que el señor Delgado, asustado por la llamada de una abogada, me había enviado por mensaje. Tenemos un problema. El 15 de octubre a las 4 p.m., el firmante, el señor Montalvo, estaba bajo sedación paliativa continua, médicamente inconsciente. Y, sin embargo, usted certifica que firmó este poder. El notario se puso pálido. Empezó a tartamudear. Fue Ricardo Montalvo, dijo, su voz temblando. Es un cliente de años, de confianza. Dijo que era una emergencia, que el viejo no podía salir del auto. La doctora Herrera levantó una ceja. ¿Y usted bajó al auto? El notario asintió. Miserable. Sí, el señor estaba en el asiento trasero, tapado con una manta. Hacía frío. Ricardo solo bajó el vidrio. Me pasó el papel. Parecía dormido. Ricardo dijo que lo acababan de medicar. Yo confío en Ricardo. La doctora Herrera detuvo la grabación. Gracias, notario. Acaba de confesar negligencia grave, si no complicidad en fraude. Obtuvimos la prueba 3. Esa misma tarde, fui al banco, sola. Solicité acceso a mi caja de seguridad. El aire frío de la bóveda era tranquilizador. Hacía años que no la abría. Allí, debajo de los bonos de ahorro que había comprado en los 90 y las pocas joyas de mi madre, estaba el sobre de Manila sellado. Lo saqué. El testamento original, fechado en 1998. Lo había hecho papá después de su primer infarto, justo el año en que yo terminé de pagar la hipoteca de la casa. Lo abrí allí mismo, en la sala de clientes. Aunque conocía su contenido, necesitaba verlo. Necesitaba la prueba 4, la caligrafía de papá, firme y clara, en pleno uso de mis facultades, y la cláusula clave. Dejo la nuda propiedad y el usufructo vitalicio de la casa en Los Fresnos, 123, a mi hija, Isabela Montalvo, por su inquebrantable apoyo y por haber salvado este hogar. La casa era mía, siempre lo había sido. Ricardo no solo había falsificado la firma de un moribundo, había vendido algo que no le pertenecía en absoluto. El Rolex, los $200,000, todo era robo. Ahora sí, tenía las 4 piezas. La trampa estaba lista. Salimos de la notaría y el sol del mediodía me golpeó la cara. El sudor del notario Jiménez, su miedo palpable, era mi primera victoria. La doctora Camila Herrera guardó la grabadora digital en su maletín de cuero. No sonrió. Es una mujer que no sonríe. Simplemente aprueba o desaprueba. Bueno, Isabela, tenemos negligencia grave y complicidad en fraude. El audio es devastador. Caminamos por la acera y yo sentía el peso de las 3 pruebas en mi bolso. La foto del poder, la bitácora del hospital y el testamento de 1998. El notario es el eslabón débil, dijo ella, más para sí misma que para mí. Lo usaremos para presionar a Ricardo.
Un juicio por nulidad de acto jurídico tomaría años. No queremos años. Yo asentí. No quiero años, doctora. Quiero mi casa. Y quiero que él no pueda volver a hacerle esto a nadie. Ella me miró por primera vez con algo que no era solo eficiencia profesional. Quizás era respeto. Entendido. Entonces no vamos a demandar todavía. Vamos a mediar. Me explicó la estrategia. Un juicio alerta al enemigo. Le da tiempo a esconder el dinero, a preparar una defensa, una reunión de mediación urgente. En cambio, suena a que los compradores, los Delgado, están asustados y quieren negociar. Suena a que yo estoy desesperada por recuperar algo de dinero. Ricardo, en su arrogancia, vendrá pensando que tiene el control. Él cree que usted está senil, ¿correcto?, me preguntó, mientras subíamos a su auto. Eso es lo que le ha dicho a los compradores. Sí, respondí. Y a mí me ha amenazado con declararme en interdicción si no acepto su limosna. La doctora Herrera casi sonríe. Perfecto. Ese es el error que lo destruirá. Jugaremos su juego. Usted, a partir de ahora, no habla. En la reunión, usted es la pobre anciana confundida. Yo soy la abogada que apenas puede controlarla. Dejaremos que su ego sea nuestro mejor aliado. El plan era brillante, era frío, era exactamente lo que necesitaba. La enfermera jefe se haría pasar por la paciente desorientada. Regresamos a su despacho, un lugar moderno, de vidrio y acero, en el piso 15 del edificio financiero. Herrera y asociados. El poder olía a cuero y café caro. Inmediatamente se puso a trabajar. No era un plan de pasos lentos, era una ofensiva relámpago. Mi asistente llamará primero al abogado de los Delgado. No a ellos. Queremos que su propio abogado les dé las malas noticias. Les ofreceremos un trato. Testifiquen contra Ricardo, colaboren con la nulidad y los ayudaremos a recuperar el 100% de su dinero. Esto era clave. Los Delgado no eran mis enemigos. Eran víctimas colaterales que ahora podíamos usar como testigos. Escuché la conversación desde la sala de juntas. La asistente de la doctora Herrera, una joven con voz de acero, fue brutalmente eficiente. Puso la llamada en altavoz. «Doctor Mendoza, habla del bufete Herrera. Representamos a Isabela Montalvo. Tenemos pruebas contundentes de que la venta de los fresnos 123 es nula. Poder notarial fraudulento, firmado bajo sedación paliativa. Tenemos la bitácora del hospital». Hubo un silencio. El abogado de los Delgado tartamudeó. Voy a necesitar ver eso. Lo verá mañana, doctor. A las 10 AM, en nuestro despacho. O en la fiscalía. Usted elige. El abogado eligió el despacho. La primera pieza estaba en su lugar. Ahora venía la parte difícil. El pez gordo. La doctora Herrera tomó el teléfono ella misma. Ahora, a Ricardo. Marcó el número que le di. Yo contenía la respiración. Puso el altavoz. «Buenas tardes, señor Ricardo Montalvo». La voz de mi hermano sonó, arrogante, irritada. «¿Quién habla?» «Habla la doctora Camila Herrera. Represento a su hermana Isabela». Hubo una risa al otro lado, una risa genuina de desprecio. «Ah, la abogada. Así que la vieja loca consiguió una abogada. ¿Cuánto le está sacando, doctora? Porque déjeme decirle, mi hermana no tiene un centavo. Señor Montalvo». La voz de Camila era hielo, puro. «Lo llamo para citarlo a una reunión de mediación urgente. Mañana, 10 AM, en mi despacho». «¿Mediación? ¿Mediación de qué? No hay nada que mediar. La casa está vendida. Legalmente. Dígale a Isabela que acepte los $15,000 que le ofrecí. O que se prepare para el asilo». «No estoy bromeando, doctora. Tengo los contactos para iniciar un juicio de interdicción mañana mismo. Esa mujer está senil». Mi sangre hirvió, pero mantuve mi rostro impasible, como me habían enseñado en la UCI. «No». Reaccionas al monitor. Reaccionas al paciente. «Los nuevos dueños, los Delgado, están muy nerviosos», mintió la doctora Herrera con una facilidad escalofriante. «Amenazan con demandarlo a usted por vicios ocultos si no se resuelve esto. Quieren renegociar el precio. A mi cliente, la señora Isabela, solo le interesa resolver esto rápido. Está muy afectada». Hizo una pausa. «Francamente, señor Montalvo, su hermana está desesperada. Creo que si usted se presenta,
puede cerrar este capítulo por mucho menos de lo que cree. La carnada era perfecta. La desesperación de los Delgado y mi propia senilidad. Hubo un largo silencio. Podía oír a Ricardo pensar. Él es un jugador, y un jugador huele la debilidad. Creyó olerla en mí. Está bien, doctora. Iré. Pero que le quede claro. Voy para ponerle punto final a las fantasías de mi hermana. Mañana a las 10. Y dígale a Isabela que se comporte. No me gustan los escándalos. Colgó. La doctora Toherrera me miró. Aceptó la reunión riéndose. Le dijo que yo estaba desesperada. Mañana todo cambiaría. Exactamente como lo habíamos planeado. El tiburón había mordido el anzuelo. El resto del día 4 fue pura estrategia. Nos sentamos en la sala de juntas y preparamos los expedientes. No 1, sino 5. 1 para mí, 1 para ella, 1 para Ricardo, 1 para los Delgado y 1 para su abogado. Cada expediente contenía las mismas 4 pruebas, organizadas en orden de impacto creciente. No las mostraremos todas a la vez, me instruyó la doctora Toherrera. Esto es una coreografía. Dejaremos que Ricardo hable primero, que se hunda solo, que repita sus amenazas sobre el asilo. Queremos que los Delgado lo escuchen. Queremos testigos de su coacción. Primero pondríamos sobre la mesa la copia del poder notarial falso. Error 1, dijo ella, colocando el papel en la primera funda de plástico. Solo el poder. Dejaremos que él lo confirme. Que diga, sí, ese es el poder legal. Luego, mientras él todavía esté confiado, la segunda prueba, la bitácora médica del hospital. Error 2, pensar que nadie revisaría el informe de sedación paliativa de papá del 15 de octubre. El contraste entre los dos documentos, uno al lado del otro, sería visualmente irrefutable. La fecha y la hora serían las protagonistas. Después, el golpe de gracia auditivo. Cuando intente desmentir la bitácora, cuando diga que papá estaba un poco dormido pero consciente, pondremos el audio. La prueba 3, la confesión del notario Jiménez. Reproduciremos la parte donde admite que firmó en el auto, sin ver al paciente, porque confiaba en Ricardo. En ese punto, el abogado de los Delgado se dará cuenta de que su caso de compra es nulo y que su único recurso es ir contra Ricardo. Ahí es cuando sus aliados se convertirán en sus acusadores, explicó la doctora Arasum Herrera. Y finalmente, el CAO, el testamento de 1998. Esto lo guarda usted, Isabela. Me entregó el original en su funda protectora. Lo sacará usted de su bolso al final. Cuando él esté acorralado por el fraude, lo remataremos con la verdad patrimonial. Es el error fatal. Olvidar que esta casa nunca fue suya para venderla. Sostuve el testamento. Pesaba 40 años de sacrificios, 40 años de ser subestimada. Esta no era solo una prueba legal, era mi vida, validada en papel sellado. Pasamos la tarde del día 4 y la mañana del día 5 ensayando. La doctora Toherrera me hizo preguntas, me provocó. «Usted está senil», me gritó, actuando. Yo debía permanecer en silencio, o llorar suavemente, o parecer confundida, hasta que ella me diera la señal. Su única línea, Isabela, hasta que yo le diga es, solo quiero lo que mi papá me dejó. Nada más. ¿Entendido? Entendido. Era el papel más difícil de mi vida, y el más importante. Debía fingir la debilidad que él siempre me atribuyó, para poder mostrar la fuerza que nunca supo que yo tenía. La doctora Herrera también preparó las consecuencias. Esto no es solo para asustarlo, es para ejecutarlo. Cuando las pruebas estén sobre la mesa, le daremos 2 opciones: firmar la nulidad de la venta, aceptar un acuerdo de pago inmediato a los Delgado y enfrentar el proceso penal, o irnos todos directo a la fiscalía en ese mismo instante. No habría escapatoria. El plazo era inmediato. La condición era la rendición total. El plan estaba sellado. Esa noche, la noche antes de la reunión, no pude dormir. Fui a mi pequeño apartamento y me preparé un té de manzanilla. Miré por la ventana la ciudad. Ricardo probablemente estaba celebrando, gastando los últimos centavos de sus $200,000 mal habidos, quizás comprando otro reloj, sintiéndose el hombre más listo del mundo. Creyó que mi silencio en el funeral era aceptación. Creyó que mi visita a la casa era la pataleta de una anciana.
Estaba tan acostumbrado a mis sacrificios que no reconoció una declaración de guerra cuando la vio. Me sentí tranquila. Era la misma calma que sentía en el hospital antes de una cirugía complicada en uno de mis pacientes. La preparación estaba hecha. Los instrumentos estaban esterilizados y listos. El diagnóstico era claro: un tumor de codicia y arrogancia. Y yo era la enfermera jefe, la cirujana en esta sala. Mañana no sería una mediación, sería una amputación. El plan silencioso, tejido en los pasillos de un hospital, en la oficina de un notario y en la bóveda de un banco, estaba a punto de ejecutarse. Revisé mi bolso, el testamento, mi cédula de identidad, un pañuelo limpio. También guardé una copia de la bitácora del hospital para mí. Me gustaba el tacto del papel, la precisión de las horas. 9:00 AM, sedación. 16:00 PM, no reactivo. La verdad es clínica, la verdad es precisa. Y mañana, la verdad sería un bisturí. Ricardo no vería venir el corte. Él estaba esperando a una hermana débil, y yo llegaría como la enfermera jefe Montalvo. Mi teléfono sonó. Era la doctora Herrera. Solo para confirmar, Isabela. 10:00 AM. Recuerde su papel. Deje que él construya su propia jaula. Entendido, doctora. Estaré allí. Colgué. Miré mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana. Vi a una mujer de 72 años, sola, en un apartamento rentado. Pero ya no me sentía la víctima. Me sentía como la directora de una unidad de cuidados intensivos, a punto de salvar una vida. La mía. El plan de Ricardo se basaba en el ruido, en el llanto falso del funeral, en las amenazas de un asilo. Mi plan se basaba en el silencio de una bitácora médica, el silencio de un testamento guardado por 25 años, el silencio de una enfermera que observa, que registra y que espera el momento exacto para actuar. Mañana Ricardo aprendería la diferencia entre el poder ruidoso que él creía tener y el poder silencioso que yo realmente poseía. La noche antes de la reunión, la ciudad parecía contener la respiración. Yo estaba en mi pequeño apartamento, sentada en la cocina, con el testamento original de 1998 sobre la mesa. No lo leía, solo lo miraba. Era mi escudo. Afuera, el tráfico era un murmullo distante. Había pasado todo el día con la doctora von Herrera, preparando la coreografía de la mañana siguiente. Habíamos revisado cada documento, cada posible respuesta de Ricardo. Me sentía como en mis viejos tiempos en el San Marcos, preparando la sala de operaciones para un procedimiento de alto riesgo. Cada instrumento en su lugar, cada gasa contada. Sabía que Ricardo estaba furioso por la llamada de la abogada, pero también sabía, por su historial, que su arrogancia superaría su prudencia. Eran las 9 de la noche. Mi teléfono, un modelo antiguo de tapa, sonó. Era un número desconocido. No contesté. Dejé que sonara hasta que se detuvo. 1 minuto después, sonó de nuevo. La misma insistencia. A la tercera vez, supe que no era una llamada perdida. Era una cacería. Finalmente, el intercomunicador de la portaría sonó. El zumbido estridente perforando el silencio de mi apartamento. Levanté el auricular. «Señora Isabela». Era la voz nerviosa de Manuel, el portero nocturno. «Su hermano, el señor Ricardo, está aquí. Dice que es una emergencia familiar. Está muy insistente, señora. No quiere irse». Mi corazón dio un golpe sordo, pero mi voz salió tranquila. «Déjelo subir, Manuel. Lo esperaba». No lo esperaba, pero él no necesitaba saberlo. Colgué. Guardé el testamento en su sobre y lo metí dentro de un libro de recetas. Me senté en el sofá más alejado de la puerta, el que estaba en penumbra. Esperé. 2 minutos después, los golpes en mi puerta no fueron un llamado, fueron una agresión. 3 golpes secos, con el puño cerrado. «¡Isabela! ¡Abre la puerta! Sé que estás ahí. Deja de hacerte la loca». No me moví. Dejé que golpeara 2 veces más, que mostrara su urgencia, su falta de control. Finalmente caminé lentamente y abrí la puerta. Se quedó allí parado, jadeando, con la cara roja. El olor a alcohol caro me golpeó. Llevaba el mismo traje del funeral, y el Rolex brillaba bajo la luz amarillenta del pasillo. «¿Qué quieres, Ricardo?» «Es tarde», dije, bloqueando la entrada con mi cuerpo. Él me empujó, no con fuerza, pero
lo suficiente para apartarme y entrar en mi apartamento. «No me hables así», espetó, mirando con desprecio mi pequeño salón. «¿Qué es esto? ¿Aquí vives? ¿Como una rata? ¿Y te atreves a pagarte una abogada para molestarme?» Caminó por la habitación, tocando mis cosas, mi lámpara de lectura, los cojines que yo misma bordé. Era una violación. «Estás jugando con fuego, Isabela. Esa abogaducha tuya. ¿Qué te metió en la cabeza? ¿Que puedes ganarme?» Se rió, pero fue la risa de un animal nervioso, no de un ganador. «Solo quiero lo que mi papá me dejó», dije repitiendo la línea que había ensayado con la doctora Herrera. Mi voz era un hilo, débil, temblorosa. Jugué el papel que él había escrito para mí. La anciana confundida y asustada. Funcionó. Su postura cambió de agresión a poder. Se irguió. Sonrió con suficiencia. «Exacto. Y papá no te dejó nada. ¿Entiendes? Nada. Él quería que yo manejara las cosas. Él sabía que tú no puedes». Se acercó a mí, su dedo índice pinchando el aire frente a mi cara. «Vendí la casa. Legalmente. Tengo el poder. Tengo el dinero. Y tú no tienes nada». «Pero los Delgado», susurré, fingiendo llanto. «La doctora Herrera dice que ellos están furiosos». Ricardo soltó una carcajada. «Los Delgado. Esos idiotas. Ellos me pagaron. Su problema es con la abogada que te está sacando el dinero, no conmigo. Pero hablemos de ti y de mí, hermanita». Su tono se volvió falsamente dulce, el mismo que usaba cuando me pedía dinero. Se sentó en mi sillón, desparramándose, como si fuera el dueño. «Mañana tienes una reunión, ¿verdad? Una mediación. Muy elegante. Te lo haré simple. ¿No vas a ir?» «No voy a ir», repetí como un eco. «No, porque vas a llamar a tu abogada ahora mismo y le vas a decir que aceptas mi oferta. Los $15,000. Una limosna generosa por los viejos tiempos». Me miró, sus ojos calculadores. «¿Y si no quiero?», dije, mi voz apenas audible. Ahí fue cuando la máscara de hermano encantador se cayó y el monstruo que yo había alimentado toda mi vida salió. Se levantó de golpe, su rostro a centímetros del mío. Su aliento olía a whisky y a rabia. «Si no quieres, si te atreves a presentarte mañana en esa oficina, juro por la memoria de mi madre que usaré cada centavo de esos $200,000 para destruirte». Esta era la amenaza. La había ensayado, pero sentirla en la vida real era como un baño de hielo. «Usaré ese dinero para iniciar un juicio de interdicción», siseó. «Tengo amigos, Isabela, doctores, notarios, testigos que dirán que estás senil, que confundes las cosas, que me acusas de robar, que olvidaste que papá vendió la casa. Tu actuación en la puerta con los Delgado fue perfecta. Gracias por eso». Me agarró del brazo, sus dedos apretando mi hueso. «Terminarás en un asilo público, ¿me oyes? Un lugar horrible, donde te amarrarán a la cama y te quitarán hasta el nombre. Y yo seré tu tutor legal. Controlaré esos $15,000 por ti». Me quedé mirándolo. Toda mi vida de servicio, de cuidados, de sacrificios. Y él me amenazaba con un asilo, con la interdicción, con la muerte civil. Vi en sus ojos que no bromeaba. Estaba aterrado, aterrado de que yo pudiera ganar, y estaba usando la única arma que le quedaba, mi supuesto miedo a la vejez y la soledad. Me solté de su agarre, no con fuerza, sino con un movimiento lento y deliberado que lo sorprendió. «Estás loco, Ricardo», susurré. «Estás enfermo». Él se rió relajándose, creyendo que me había quebrado. «No, hermana, estoy cuerdo. Y soy rico. Tú eres la que está a punto de perderlo todo». Caminó hacia la puerta, reacomodando su traje. «Así que piénsalo bien. Tienes hasta las 10 a.m. O aceptas el dinero y desapareces, o te veo en el tribunal y luego en el asilo. Duerme bien». Salió y cerró la puerta de un golpe que hizo vibrar las paredes. Me quedé parada en medio de mi sala. Mi brazo me dolía donde me había agarrado, pero yo no estaba asustada. Esta no había sido una derrota. Había sido mi pequeña victoria. Él había revelado toda su estrategia. Había confesado su plan de interdicción. Había confirmado su pánico. Había subestimado mi resolución. La dinámica acababa de cambiar. Él creía que me había acorralado. La verdad era que acababa de caminar directo a mi trampa. Mañana no sería mi juicio, sería el suyo.
Llegué al bufete Herrera y Asociados a las 9:45 am. La doctora Camila ya estaba allí, en la sala de juntas del piso 15. Era un espacio diseñado para intimidar. Una mesa de caoba pulida tan larga como un auto, sillas de cuero negro que siseaban al sentarse, y una pared entera de cristal que mostraba la ciudad a nuestros pies. El aire acondicionado estaba tan fuerte que se me enfrió la piel. Me senté a la derecha de la doctora Herrera, dándole la espalda a la ventana, para poder ver la puerta. Ella tenía 5 carpetas idénticas apiladas frente a ella, una para cada parte. Eran las armas, limpias y ordenadas. Yo, en mi bolso, llevaba la mía, la definitiva, el testamento de 1998. A las 9:55 llegaron los Delgado, acompañados por su abogado, un hombre llamado Dr. Mendoza, que parecía nervioso y sobrepasado. La señora Delgado llevaba los ojos hinchados, como si hubiera llorado toda la noche. Me miraron con una mezcla de culpa y hostilidad. Asentí levemente. Mi rostro una máscara de serenidad doliente. El papel que había ensayado. Se sentaron frente a nosotros, en el otro lado de la vasta mesa de caoba. El silencio era pesado, solo roto por el carraspeo del doctor Mendoza, mientras organizaba sus propios papeles, que parecían insignificantes, comparados con las carpetas idénticas de mi abogada. A las 10:03, la puerta se abrió de golpe. Ricardo entró. No entró. Hizo una entrada. Llevaba un traje azul marino que costaba más que mi pensión de 6 meses, una camisa blanca impecable y su Rolex Datejust brillando como un faro de arrogancia. No traía abogado. Venía solo. Sonreía, pero era la sonrisa de un depredador que cree que la trampa es para otro. Caminó hacia la mesa, desabrochando su saco. «Buenos días a todos. Disculpen la tardanza, el tráfico». Su mirada se posó en mí, y la sonrisa se convirtió en una mueca de lástima condescendiente. Ni siquiera saludó a los Delgado. Se sentó en la cabecera opuesta a la doctora Herrera, como si presidiera la reunión. Cruzó las piernas. «Bueno, Isabela», dijo, su voz resonando en la sala. «Estoy aquí. Hiciste tu escándalo. Trajiste a toda esta gente. Espero que estés lista para terminar esto». Me miró fijo, sus ojos fríos. Luego, para que todos escucharan, soltó su amenaza final, la misma de anoche. «Te lo dije. Acepta los $15,000. Pide disculpas a estas buenas personas o te vas directo al asilo. Tu última oportunidad». La señora Delgado jadeó, y su abogado puso una mano en su brazo para calmarla. Yo no lo miré. Miré mis manos sobre la mesa. Tomé una respiración lenta y profunda, como me enseñaron en el hospital para estabilizar mi pulso antes de un código. Luego levanté la vista, y mi mirada no era la de la anciana confundida, era la de la enfermera jefe Montalvo. Mi voz salió plana, fría y clara, cortando el aire de la sala. «No vine a negociar, Ricardo. Vine a informarte». Hice una pausa. El cambio en la atmósfera fue instantáneo. Su sonrisa vaciló. «Vine a informarte que cometiste 3 errores, y un error fatal». «Error 1», dijo la doctora Camila Herrera, su voz como un bisturí. Abrió la primera carpeta y deslizó un documento sobre la caoba pulida. El papel se detuvo exactamente frente a Ricardo. Era una copia nítida del poder notarial falso, con la fecha del 15 de octubre resaltada en amarillo. «Usar esto». Ricardo miró el papel y soltó una risa nerviosa. «¿Eso? ¿Ese es tu gran escándalo? Es un poder legal, hermana. Firmado por papá. El notario Jiménez lo certifica. Es perfectamente legal. ¿Verdad, doctor Mendoza?» Un poder legal no se discute. El doctor Mendoza no respondió. Solo miraba el papel con el ceño fruncido. Ricardo seguía riendo, recuperando su confianza. «Papá quería que yo me encargara. Sabía que tú no podrías manejar nada. Estaba lúcido», firmó. «Y yo vendí. Fin de la historia. Ahora, ¿dónde están mis $15,000? Oh, espera. Esos te los ofrecía yo a ti». Se reclinó en la silla, cruzando los brazos sobre el pecho. La arrogancia era su armadura, pero yo podía ver la pequeña vena en su sien, latiendo demasiado rápido. Estaba actuando, sobreactuando su confianza. Esperaba que yo me desmoronara, que llorara. En lugar de eso, permanecí inmóvil. «Error 2», continuó la doctora Herrera, su voz impasible. Deslizó un segundo documento de la carpeta y lo colocó junto al primero.
La bitácora médica certificada del Hospital San Marcos. Pensar que nadie revisaría el informe de sedación paliativa de papá del 15 de octubre. La doctora Herrera señaló la hora en el poder notarial. 4:00 p.m. Luego señaló la entrada correspondiente en la bitácora. 15 de octubre, 16:00 p.m. Paciente en sedación paliativa continua. Dosis de morfina aumentada. Sin respuesta a estímulos verbales o físicos. La sala se quedó en un silencio absoluto. El color desapareció del rostro de Ricardo. Vio las dos hojas juntas, la mentira y la verdad, una al lado de la otra. Un hombre inconsciente, Ricardo. No puede firmar un poder notarial, dije yo. Mi primera intervención directa. Mi voz era baja, pero todos la oyeron. Ricardo tartamudeó. Eso es una interpretación. Estaba dormido, cansado por la medicación, pero estaba consciente cuando firmó. Ustedes mienten. Miró a la doctora Herrera. Ustedes falsificaron ese informe. Isabela te pagó. Usó sus contactos de enfermera. El abogado de los Delgado, Mendoza, se levantó de golpe. No me miró a mí. Miró a Ricardo. Tomó la bitácora y la leyó. Sus ojos se abrieron con horror. Sedación paliativa continua. Leyó en voz alta. Sin respuesta a estímulos. Señor Montalvo, ¿qué significa esto? Ricardo se encogió. «Ella está senil», gritó señalándome. «Se lo dije. Ella inventó todo esto. Está obsesionada con el dinero». Pero nadie le creía. La señora Delgado empezó a llorar en silencio, su cuerpo sacudiéndose. El señor Delgado tenía la cara roja de furia. «¿Estaba dormido, dice usted?», preguntó la doctora Herrera. «Qué curioso, porque tenemos un error 3. Nos sacó un papel. Tomó su teléfono celular, que estaba sobre la mesa. «Hablemos de su cómplice, el notario Jiménez. Tuvimos una consulta con él hace 2 días». Ricardo se puso de pie. «No, lo que sea que tengan es ilegal. No pueden». La doctora Herrera presionó un botón. «La consulta fue grabada con plena autorización para nuestros archivos, señor Montalvo. Y el notario fue muy elocuente». La voz del notario Jiménez, temblorosa y metálica, llenó la sala de juntas. Dijo que era una emergencia. El señor estaba en el auto, tapado con una manta. Solo bajé el vidrio y firmó. Confío en Ricardo. La grabación continuó, detallando la completa negligencia, la admisión de que nunca verificó la identidad ni la lucidez del firmante. Cada palabra era un clavo en el ataúd de Ricardo. Él se quedó congelado, su rostro una máscara de pánico. La señora Delgado soltó un grito ahogado que se convirtió en un sollozo. «Dios mío, nos estafó. Ese hombre nos estafó». El señor Delgado explotó. Se puso de pie, golpeando la mesa de caoba con el puño, haciendo saltar las carpetas. Usted nos vendió una casa usando a un hombre moribundo. Nos robó $200,000. Voy a destruirlo, maldito». Ricardo retrocedió, su silla rechinando. «Cálmese. Eso no es... Yo puedo explicarlo. El notario miente». Pero era inútil. Su mundo se estaba desmoronando en tiempo real. Ricardo me miró. Sus ojos ya no eran arrogantes. Eran los ojos de un animal atrapado. Estaba blanco, mudo. Me miraba como si yo fuera la única que podía salvarlo. Como cuando tenía 5 años y se caía de la bicicleta. Pero la mujer que tenía delante ya no era su cuidadora. Era su juez. Vi su mirada suplicante y no sentí nada. Ni piedad, ni rabia. Solo el frío de la justicia. Era mi turno. Había llegado el momento del error fatal. Lentamente, abrí mi bolso de cuero. El sonido del cierre fue el único en la habitación. Ricardo, los Delgado, sus abogados, todos me miraban. Saqué el sobre de Manila, el que había guardado durante 25 años. Estaba amarillento por los bordes. Lo puse sobre la mesa de caoba. Era mi voz la que ahora presidía la sala. «Y el error fatal, Ricardo», dije mirándolo directamente a los ojos, «fue olvidar que esta casa nunca fue tuya para venderla». Empujé el sobre hacia él. «Tú tenías un poder falso de un hombre agonizante. Yo tengo un testamento de un padre lúcido». Abrió el sobre con manos temblorosas. Sacó el testamento original de 1998. El doctor Mendoza se lo arrebató de las manos. Ricardo no se opuso. Mendoza leyó la cláusula clave en voz alta.
su voz temblando de incredulidad y alivio. Yo, en pleno uso de mis facultades, dejo la nuda propiedad y el usufructo vitalicio de la casa en Los Fresnos, 123, a mi hija, Isabela Montalvo, por su inquebrantable apoyo y por haber salvado este hogar en 1998. Ricardo se desplomó en su silla. No dijo nada, solo miraba el papel. Luego a mí, la enfermera jefe que solo sabía cuidar enfermos. El hombre que sabía moverse. Estaba atrapado. El silencio fue total, hasta que la doctora Camila Herrera se puso de pie. Dada la evidencia irrefutable, estas son las consecuencias inmediatas, señor Montalvo. No son negociables. Su voz era el martillo de un juez. Primero, la consecuencia jurídica. En este momento, nuestros mensajeros están listos para presentar una querella criminal por fraude procesal, falsificación de documento público y estafa agravada contra usted y contra el notario Jiménez. A menos que firme aquí y ahora la nulidad total del acto de venta y un acuerdo de confesión, nos iremos todos de aquí a la fiscalía. Puso un nuevo documento frente a él. La confesión. Segundo, la consecuencia financiera, continuó ella. El doctor Mendoza, ahora mi aliado, tomó la palabra, dirigiéndose a un Ricardo, catatónico. Mi bufete, en representación de los Delgado, iniciará una demanda civil por el 100% de los USAs $200,000 que mis clientes le pagaron, más daños y perjuicios, intereses y costos legales. Y solicitaremos el embargo preventivo e inmediato de todas sus cuentas bancarias, vehículos y cualquier propiedad a su nombre. El Rolex en su muñeca pareció encogerse. Finalmente, la consecuencia patrimonial, dijo la doctora Herrera, dándome la última palabra. La venta queda nula de pleno derecho, hoy mismo. La casa es de mi hermana. Miré a los Delgado. Ustedes deben desalojar. Sin embargo, la doctora Herrera intervino. Si colaboran como testigos en la querella contra el señor Montalvo, mi bufete facilitará la recuperación de su dinero. El señor Delgado asintió de inmediato. Haremos lo que sea. La doctora Herrera miró a Ricardo. Y por último, solicitaremos una orden de restricción perimetral. Usted no volverá a acercarse a la señora Isabela Montalvo, ni a su casa, ni a su lugar de residencia, a menos de 500 metros. ¿Entendió? Ricardo no levantó la vista. Su imperio de $200,000, construido sobre la agonía de nuestro padre, se había disuelto en menos de 30 minutos. Todo lo que quedaba era un hombre quebrado, con un reloj caro y un futuro en la cárcel. Tomó el bolígrafo que le ofreció la doctora Herrera. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostenerlo. Miró la línea para firmar la confesión y la anulación de la venta. Me miró a mí una última vez, sus ojos vacíos, buscando a la hermana que siempre lo perdonaba. Pero solo encontró a Isabela. La justicia, como la medicina que practiqué durante 40 años, a veces es amarga, a veces es radical, pero siempre es necesaria para salvar una vida. Y yo acababa de salvar la mía, firmó. Han pasado 6 meses desde el día en que la firma de Ricardo tembló sobre el papel. Es una mañana de martes, pero ya no voy a visitar hospitales ni oficinas de abogados. Estoy en la cocina de mi casa, en Los Fresnos 123. El sol entra por la ventana que yo misma limpié e ilumina el polvo que baila en el aire. Huele a café recién hecho y a cera de limón. El silencio es diferente. Ya no es el silencio de la soledad en mi pequeño apartamento, sino el de la paz conquistada. Lo primero que hice al volver fue cambiar todas las cerraduras. Gasté $300 en las mejores que encontré. Ahora, cuando giro la llave, el sonido metálico es sólido, definitivo. Es el sonido de la seguridad. Mi rutina ha cambiado. Antes, mi vida se regía por los horarios de medicación de mi padre o las crisis financieras de Ricardo. Ahora, mi tiempo es mío. Me levanto con el sol. Leo los libros que compré hace 20 años y que nunca abrí. Escucho la música clásica que a Ricardo le parecía aburrida. He recuperado mi independencia, no solo la patrimonial. La doctora Herrera me ayudó a reestructurar mis finanzas. Mis ahorros, mi pensión y el usufructo de esta casa están ahora en un fideicomiso. Nada está solo a mi nombre.
Todo está protegido, blindado. Ya no soy la cuidadora, soy la beneficiaria. Nadie volverá a usar mi compasión como una cuenta bancaria abierta. Esta mañana, el cartero me entregó una carta. El sobre era de papel manila barato, con el sello del sistema penitenciario. La caligrafía, esa letra infantil e inclinada de Ricardo, era inconfundible. Hace 6 meses, esa carta me habría provocado un huracán de culpa, de rabia o de tristeza. Hoy, la sostuve en mi mano y no sentí absolutamente nada. Era un objeto, un pedazo de papel de alguien que ya no conocía, de un fantasma de mi vida pasada. No me interesaba leer sus excusas, sus manipulaciones o sus súplicas. Su voz ya no tenía poder sobre mí. Las nuevas reglas son claras. Mi paz no es negociable. Encendí la chimenea, aunque no hacía frío. Era un acto simbólico. Observé el sobre. Para mi querida hermana Isabela. ¡Qué ironía! Él nunca supo lo que significaba esa palabra. Sostuve la carta sobre las llamas incipientes. Vi cómo el papel se curvaba, cómo el nombre, Isabela, se volvía negro, y luego ceniza. No la abrí. La vi desaparecer. Ese fue mi verdadero acto de liberación. No era venganza. Era profilaxis. Era la enfermera jefe eliminando la fuente de la infección para siempre. Ricardo había sido borrado de mi expediente. El fuego purificó el último vínculo tóxico. Después de eso, salí al jardín. Cuando volví a esta casa, el jardín estaba como lo vi aquel día con los Delgado. Seco, muerto, las rosas negras y quebradizas. Parecía un reflejo de la mentira de Ricardo. Durante los últimos meses, he trabajado la tierra con mis propias manos. Arranqué las malas hierbas, removí el suelo muerto, lo aboné, y la semana pasada planté nuevas rosas, rosas de un color rojo intenso, casi desafiante. Esta mañana vi el primer capullo abriéndose, la vida regresando al lugar que el engaño había esterilizado. Estaba regándolas cuando escuché una voz familiar. Era doña Ramona, mi vecina de 80 años, la que había visto toda nuestra historia desde el otro lado de la cerca. Se apoyaba en su andador, sus ojos pequeños y brillantes estudiándome. Había testificado a mi favor sobre los últimos días de mi padre, confirmando que él nunca había salido de casa, y mucho menos para ir a una notaría. Me sonrió, una sonrisa genuina, sin la lástima que tanto detestaba. «Qué bueno ver estas rosas de nuevo, Isabela», dijo, su voz cascada por el tiempo. «La casa se sentía tan vacía. Creímos que te habías ido para siempre». Me limpié el sudor de la frente con el dorso del guante de jardinería. La miré y le devolví la sonrisa. La primera sonrisa verdadera que sentía en este jardín en una década. «Solo estaba poniendo la casa en orden, Ramona», le dije, mi voz tranquila. Cerré el grifo del agua. El silencio fue puntuado por el canto de un pájaro. «A veces, para que las cosas nuevas puedan crecer, hay que cortar las malas hierbas de raíz y asegurarse de que no vuelvan a salir». Ella asintió, entendiendo perfectamente el doble sentido. Ya no era la pobre Isabela, la hermana sacrificada. Era la dueña de la casa. Mi vida ahora se compone de estos pequeños actos de soberanía. Muevo los muebles del lugar sin pedir permiso. Pinto las paredes del color que yo elijo, no el que otros preferían. He reclamado el dormitorio principal, el que tiene el balcón. Abandoné para siempre ese pequeño cuarto de servicio al fondo de la casa, el que yo misma había elegido para no molestar. Ahora duermo en la cama grande, con sábanas de buen algodón. Mi jubilación ya no es una sala de espera para la muerte. Es mi verdadera vida, comenzando a los 72 años. Los ecos de la batalla legal se han desvanecido. La doctora Herrera se aseguró de que así fuera. Los Delgado, después de testificar contra Ricardo, recuperaron sus $200,000, más una compensación por daños que salió de las cuentas embargadas de mi hermano. El notario Jiménez fue inhabilitado, su licencia revocada, y enfrenta sus propios cargos criminales. La justicia no solo me devolvió mi casa, reordenó el pequeño universo que Ricardo había torcido. El sistema, tan a menudo lento y ciego, esta vez funcionó, porque fue guiado por la verdad clínica de una bitácora de enfermería. Pienso en la palabra que Ricardo usó como su arma más cruel, senil.
Él intentó usar mi edad para anularme, para declararme legalmente muerta. Pero se equivocó. No estaba senil, estaba experimentada. Mis 72 años no eran una debilidad, eran un archivo. Mi memoria fotográfica, afinada por 40 años de recordar dosis exactas, horarios de pacientes y síntomas sutiles, no era un signo de locura. Era mi mejor arma. Él confiaba en el engaño. Yo confiaba en mis registros. Y en la vida, como en el hospital, quien lleva la bitácora correcta siempre gana la discusión. Ricardo confundió mi servicio con servidumbre. Creyó que mi paciencia era estupidez. Pensó que mi instinto de cuidar era una debilidad que podía explotar indefinidamente. Ese fue su error fatal. Cuidar de los demás es un trabajo noble, pero tiene un límite. El límite es la propia dignidad. Él cruzó esa línea y me obligó a elegir entre su supervivencia y la mía. Y por primera vez en mi vida, me elegí a mí. La enfermera aprendió, finalmente, a diagnosticar al parásito y a extirparlo. Durante 50 años, mi trabajo, mi identidad, mi función en el mundo fue cuidar a los demás. Cuidé a mi madre hasta que murió. Cuidé a mi padre hasta su último aliento. Y cuidé a Ricardo durante toda su vida adulta fallida. Fui la eterna enfermera de mi familia. Finalmente, a mis 72 años, después de casi perderlo todo, entendí con una claridad absoluta que mi primera paciente, la más importante, la que había descuidado por décadas, debía ser yo misma. Dejo la regadera junto a las rosas nuevas. El capullo rojo brilla con el rocío. La casa está en silencio. La carta de Ricardo es ceniza. Y mi futuro es una página en blanco que yo escribiré. Mi padre me dejó esta casa en 1998, pero yo no la poseí realmente hasta 2024. Miro mi reflejo en el vidrio de la ventana de la sala. Ya no veo a una víctima, veo a una superviviente. La justicia, como la medicina que nunca llegué a practicar pero que encarné toda mi vida, a veces es amarga, a veces requiere un corte profundo, pero siempre, siempre es necesaria.